Les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Jonathan. Dios les bendiga, hermanos presentes. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, de ustedes. Y los hermanos que nos ven a través de esta transmisión o nos van a ver, sean bienvenidos a la casa del Señor. Realmente es un privilegio poder estar reunidos en el nombre de Jesús para adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le invito a que levante su mano derecha conmigo. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe y que podamos transmitir la palabra que Él quiera que transmitamos. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este precioso día que nos das, este día, Señor, soleado, caluroso, pero tu palabra dice que este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos, nos alegraremos en ti, Señor. Pedimos con todo nuestro corazón y con fe, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra se nos sea dada a nuestros corazones y que llegue el efecto por el cual la envías. Señor, glorifica tu nombre, edifica tu pueblo. Construye en las vidas de tu pueblo, Señor, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, junto con esa paz que guarda el corazón y los pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos porque estás aquí con nosotros. Agradecemos porque nos das el privilegio de venir delante de ti para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están de pie pueden sentarse. Realmente estamos contentos de poder estar en la presencia del Señor. Le pido por favor que abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1. El tema del cual vamos a hablar ahora le hemos titulado Tiempos peligrosos. Acompáñeme usted y vamos a leer la palabra, el verso donde vamos a basar este tema. Dice así la Escritura: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. En Mateo 24, la Biblia nos habla en el verso 12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Luego dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La Biblia nos llama a que seamos gente perseverante, pero ante todo que mantengamos el amor. Porque Pablo le dice a Timoteo que debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está haciendo una advertencia por el Espíritu Santo, pero a la vez la palabra de Dios, Jesucristo mismo, en Mateo 24 ya había dicho que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Está hablando en un tiempo futuro, se enfriaría. Pero nos llama a que perseveremos para ser salvos. Ahora, no está hablando aquí de la salvación que Él nos dio en la cruz, sino que nos está hablando el que persevere hasta el fin sea salvo de estas cosas, de que tu amor se enfríe, de que entres en indiferencia, de que entres en la corriente del mundo. Una de las cosas que me llama la atención es que el Señor Jesucristo, y quiero mostrarlo aquí, usted me acompaña en la pantalla, hablando acerca de Mateo 24. Quiero que lo veamos juntos. Versos claves que el Señor habla acerca de los postreros tiempos.
Cuando los discípulos le preguntan que qué señales habrán de la venida, de su segunda venida y del final de la era, de la cual él habla que finalizará, Jesús responde y les dice: mirad que nadie os engañe. Esto quiere decir que los tiempos peligrosos incluyen el engaño. El engaño será rampante en la sociedad y en las sociedades de todas las naciones. El Señor dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hay algunas versiones que a este verso 7 dice: y se levantará etnia contra etnia, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo cómo los terremotos, las pestes, se han incrementado. Apenas hace como nada, ya 6 años, hemos vivido una pandemia a nivel mundial, donde la memoria de muchos como que es muy corta muchas veces, porque solo aquí en los Estados Unidos murieron más de 1 millón de personas, más de 1.200.000 o más. Pero la gente como que olvida muy rápido estas cosas. ¿Y cuántas gentes murieron a causa de esa pandemia a nivel mundial? Fueron millones de millones. Pero la Biblia nos dice: habrán pestes, habrán guerras, se levantará etnia contra etnia, nación contra nación, habrán terremotos. Solamente el día viernes que yo llegaba a casa, mi hermano Giovanni me manda un video y yo no estaba enterado. Pasé ocupado todo el día, no me había enterado que en Guatemala había habido un terremoto de 7.3. Eso fue un terremoto fuertísimo. Y luego, investigando y oyendo, me entero que no fue solamente en Guatemala, sino fue en México, fue parte en El Salvador y parte en Honduras. Y vemos que como que esto se está haciendo más común cada vez, más común, terremotos. Y ahí lo dijo el Señor: habrán terremotos en diferentes lugares. Pero una de las cosas que el Señor nos enfatiza es: mirad que nadie os engañe. Y luego dice el Señor más adelante, en el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y luego el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, que dice, será salvo. Una de las cosas que me llama la atención es esta, de que el Señor dice en Mateo 24, y le dice al pueblo de Israel que vendrá una tribulación como no ha habido desde el principio del mundo. Me llama esto mucho la atención porque en la diáspora de Israel, desde que ellos fueron esparcidos por todas las naciones después de que el templo fue destruido en el año 70, y luego también en el año 125 después de Cristo, cuando se levanta aquel emperador Adriano, que odiaba tanto al pueblo de Israel, a los judíos, y que aún él es el que manda a cambiar el nombre de la tierra, porque pues la tierra se llama Judea y Samaria, la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Él cambió el nombre a Palestina y ordenó que todos los judíos fueran desterrados. Desde entonces en la diáspora los judíos han sufrido cada 100 años, según los historiadores, cada 100 años se ha levantado una persecución en contra de los judíos. Para nosotros la más conocida y la más reciente fue en los años 30, cuando se empezó a dar un antisemitismo terrible en lo que fue Europa. Eso estamos hablando entonces aproximadamente hace 90 años, en los años 30. Pero me llama la atención porque mientras yo preparaba este tema, recordaba esto. Y quiero mostrárselo aquí. Me llamó mucho la atención este mapa,
que espero que usted lo pueda ver, lo pueda divisar ahí en la pantalla. Lo alcanza a ver, ¿no? O lo vamos a hacer un poquito más grande. ¿Lo alcanza a ver ahí? Sí. Bueno, este es el mapa de Europa en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y si podemos observar aquí, la mayor concentración de judíos estaba en Polonia y en Rumanía. Polonia tenía el 18% de la población judía y Rumanía, según este mapa, tenía el 22%. Habían en total 11 millones de judíos viviendo en Europa. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1940, lo primero que hace este dictador llamado Hitler, invade Polonia. Fue el primer país que invade. Y comienza entonces la persecución abierta contra los judíos, ya en la Segunda Guerra Mundial iniciada. Aunque en Alemania ya se habían dado casos de persecución en contra de la comunidad judía. Ahora, todo evento que sucede entonces, quizá los cristianos de ese tiempo hubieran podido decir, ya es el fin. Sí, era el fin de los tiempos, pero notemos una cosa, que todavía el pueblo de Israel no tenía una tierra a la cual pudieran llamarle su territorio para llamarse nación, si no fue después de la guerra. Veamos aquí, vamos a volver aquí a Mateo 24. El Señor dice en Mateo 24, verso 15, y esto también vamos a volver aquí a la Biblia. Acompáñeme aquí usted a la pantalla. El Señor Jesucristo, hablando en Mateo 24, 15, dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en donde dice, en Judea, huyan a dónde, a los montes. Entonces aquí el Señor está hablando de que el pueblo de Israel estaría ya de regreso en su tierra. Por eso dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Pero ¿cuándo será esto? Cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora. Bueno, hoy en día no hay templo, no hay lugar santo en Israel. Entonces el Señor Jesucristo está claramente diciendo que en Israel se reconstruiría o se construiría un tercer templo. Y cuando vemos esto, estamos nosotros en las vísperas de que se construya ese templo. Ahora sí podemos decir, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en los postreros tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya dio la señal. El Señor dijo, de la higuera aprended. La higuera ya está de regreso, está en su tierra, ha florecido. Y hoy en día, aproximadamente 86 a 90 años después, estoy hablando contando desde los años 30, se ha levantado un antisemitismo similar a lo que se vivió en los años 30, antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, desde el 7 de octubre del 2023 empezó una oleada de antisemitismo terrible. Hoy, en el 2026, hermanos, es difícil poder ver lo que pasa cuando el pueblo judío está siendo perseguido. En todos los lugares donde hay judíos hay persecución. Digamos ahora aquí en donde vivimos nosotros, New York es un lugar donde se persigue ahora a los judíos.
Y en todo lugar, si uno anda con una estrella de David, ya sea en el pecho o en el brazo, se arriesga a que más de alguien lo ataque a uno pensando que uno es judío. Ahora no digamos los judíos que ellos se ponen su gorrito en su cabeza y andan con sus símbolos, ellos peligran en todos lados donde andan. Cosa que hace 5 o 10 años era impensable. Pero estamos viendo que todo empieza con la nación de Israel. Y ahora que ya está de regreso en su tierra, y ahora que ya ha florecido la nación, ahora no solo los judíos que están en la diáspora sufren persecución, sino el mismo pueblo de Israel como nación está siendo perseguido. Usted sabe lo que está pasando en el Medio Oriente. Ahora volvamos aquí a lo que le dice Pablo a Timoteo. Debes de saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero luego dice también el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Entonces uno de los peligros de los últimos tiempos, que serán peligrosos, es que por causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar, pero a la vez también muchos dejarán de creer en la palabra de Dios. Dejarán de creer en las promesas de Dios. Porque el Señor Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esto es algo muy importante que nosotros debemos de orar, debemos de clamar y debemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Que nos dé una fe inquebrantable, que nos dé una fe que está arraigada a la palabra de Dios, que esté arraigada, que sea cristocéntrica, que tengamos convicciones en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, que nos ha prometido que Él estará con nosotros, como dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor dijo, en esta vida, en este mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo describe los tiempos peligrosos. Volvamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2. En adelante, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Veamos, estamos describiendo el carácter de la humanidad en los tiempos finales. Cuando la Biblia habla acerca de hombres, está refiriéndose al género humano. Está refiriéndose a hombres, a mujeres, a jóvenes, ancianos y aún niños. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su carrera y aunque sea viejo no se va a apartar. Pero si un niño tiene un padre con estas características, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, gente soberbia, gente blasfema, gente desobediente, aún a sus padres, los que tienen sus padres que ya son ancianos, ingratos y son impíos, ¿cómo se van a criar esos niños viendo ese ejemplo? Van a llegar los niños a tener 8 o 10 años y van a comportarse exactamente como ven comportarse a los padres. Esa es la sociedad que ahora estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hoy en día a lo bueno se le está llamando que es malo.
Se le está llamando malo al matrimonio entre un hombre y una mujer, que es la base y la columna vertebral de la sociedad para que haya un bien común. Se le está llamando mal a eso y se le está dando lugar a toda clase de libertinaje y a lo que va contra naturaleza, porque Dios estableció el matrimonio entre un varón y una mujer. Ahora dicen, no, se pueden casar dos personas del mismo sexo, que eso ya es común ahora decir eso, pero ahora hasta se dice ya que hay géneros, ya no hay ni solo hombre ni solo mujer, sino lo que crean ser, lo que quieran ser. Se ha llegado al extremo que hay historias que usted las puede verificar, puede buscarlas, de personas que se casan con un árbol, mujeres que dicen me casé con un árbol, otros que han llegado al extremo del bestialismo, se casan hombres y mujeres con un perro, etcétera. O sea, cosas que son totalmente depravación, desviaciones, las cuales el Señor dice que los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el carácter de los hombres que nosotros estamos viendo hoy en día. Y Jesucristo dijo que los finales de los tiempos serían como los días de Noé. La comparación que él hizo será exactamente como los días de Noé. Y si vamos a los días de Noé y leemos lo que dice Génesis capítulo 6, vemos que la maldad de los hombres había llegado a tal extremo que había llegado ya al trono de Dios, y Dios había dictaminado juicio en contra de la humanidad. Sin embargo, Dios siempre busca, tiene remanente, y en ese tiempo halló a un solo hombre llamado Noé. Y lo llama un hombre temeroso, un hombre justo, un hombre íntegro, y lo llama un hombre que era perfecto en su genética. Hasta ese extremo, en sus genes, dice un hombre perfecto en sus genes. O sea que él se había apartado totalmente del mal. Y en aquel mundo antidiluviano, el Señor encuentra únicamente una familia de 8 personas para reiniciar el mundo. Pero la característica de los hombres en los días de Noé era esta: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Y es más, la lista sigue, dice, sin afecto natural. El Señor ha puesto en cada ser humano un afecto natural, le ha puesto una conciencia a cada ser humano. Dice que en los últimos tiempos, le dice Pablo a Timoteo, habrán hombres sin afecto natural, Timoteo, serán implacables, serán calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Interesante, dice aborrecedores de lo bueno. Y luego sigue la lista diciendo habrán traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Yo creo que ahí radica el problema. Cuando la gente ama más los deleites de este mundo que a Dios, ahí empiezan los problemas. Cuando nosotros amamos más las cosas materiales que a Dios, ahí hay un problema. Quizá no sea un problema que se vea muy a la vista porque está en el corazón. Es algo que no se expresa, pero es algo que existe en el corazón cuando se aman las cosas materiales más que a Dios. Y luego en este pasaje dice que aman los placeres, ¿no? Los deleites más que a Dios. Esto ya es
algo que va de aumento en aumento, las cosas materiales, luego los placeres, luego los deleites, y va como en aumento más que a Dios. Y cuando nosotros, como seres humanos, reemplazamos a Dios, entonces estamos en problemas. Porque se pierde el temor de Dios, ya no hay temor de Dios, y si no hay temor de Dios, entonces todo va y todo viene y no hay ningún problema. Por eso el apóstol Pablo le dijo, serán tiempos peligrosos, Timoteo, gente sin afecto natural, serán crueles, aborrecedores de lo bueno, calumniadores. Hermano, hay gente que se levanta calumnias, pero que uno se queda hasta asombrado de las cosas que se dicen aún de uno mismo. Tal vez algún compañero en el trabajo dijo barbaridades tuyas, calumnias, cosas que no las pueden probar, cosas que son mentiras, pero mientras se aclara el asunto, el daño ya se hizo. Mientras se aclara de que tú no hiciste algo, el daño ya te lo hicieron. Pero eso será común, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora, aquí hay otra característica, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y luego dice una recomendación, a estos evita. Porque cuando habla en este verso 5 acerca de la apariencia de la piedad, está hablando ya que entraron al cuerpo de Cristo, entraron a la iglesia, porque todo lo que acabo de mencionar está fuera de la iglesia. Pero cuando se trata de gente que aparenta piedad, cuando se trata de gente que niega la eficacia de la piedad y que a estos que hay que evitar, son gentes que ya se metieron a la iglesia de Cristo. Y luego dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, ¿a quiénes? A las mujercillas, dice. Pero ¿quiénes son estas mujercillas? Están cargadas de pecados, dice, arrastradas por diversas concupiscencias. Y recordemos algo, que cuando el apóstol Pablo hace las cartas a Timoteo, Timoteo se encuentra en Éfeso. Él era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y cuando habla de mujercillas que están cargadas de pecados y que están arrastradas por diversas concupiscencias, en Éfeso existía el culto a la diosa Artemisa. Recordemos aquel evento que nos cuenta el libro de los Hechos, cuando clamaron hasta por 3 horas diciendo Artemisa, la reina de los Efesios, y andaban buscando a Pablo y a sus seguidores para hacerles daño. En ese culto se practicaba la prostitución sagrada, dice la historia. O sea que habían prostitutas en el templo de Artemisa, donde había mucha inmoralidad sexual en nombre del culto a Artemisa. Entonces muchos de los que se convirtieron a Cristo, el apóstol Pablo advierte y le dice a Timoteo, mira, se meterán muchos aparentando piedad en la iglesia, se meterán en las casas, porque en las casas era donde se hacían los discipulados, donde se partía el pan, dice la Biblia. La iglesia se reunía en casas, se meterán en las casas y se llevarán cautivas a las mujeres, ahí dice mujercillas, dice, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Muchas de ellas tenían influencia del culto de Artemisa, otras directamente venían de ese culto, influenciaban a otras y tenían muchos traumas, eran mujeres con muchos traumas, y se metían hombres que se vestían como piadosos y ¿qué dice? Las llevaban cautivas, eran presa fácil para esto. El apóstol Pablo está hablando entonces de hoy en día,
Hoy en día estamos viviendo en un mundo donde el pecado ha sobrepasado, ha abundado. Claro, la gracia sobrepasa el pecado por la misericordia de Dios, pero vivimos tiempos peligrosos. Veamos esto hablando con respecto a estas mujeres. Estas siempre están, ¿qué dice? Aprendiendo. Nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad os hará libres. Entonces, estas mujeres, o estas mujercillas, como las llama el apóstol Pablo, están cautivas, están presas en muchas concupiscencias, nunca dejan de aprender, porque no llegan al conocimiento de la verdad. Esto lo que nos habla en general a todos es que debemos de conocer la verdad. El apóstol Juan dijo, yo me gozo de que mis hijos caminen ¿en qué? En la verdad. Le dijo a aquel llamado Gallo, le dice, yo me gozo de que oigo, hijo mío, que tú caminas en la verdad. Y yo anhelo que tú seas prosperado, le dice, en todo, como tu alma es prosperada. Entonces, sí se vale de que una persona venga de un pasado muy malo, con muchos traumas, pero la sangre de Cristo tiene poder. Y también la persona tiene que poner de su parte para aprender la verdad, para ser discipulado. Y cuando conozca y vaya conociendo la verdad nos va a ir haciendo libres a todos. Y eso en general, a todos la verdad nos va haciendo libres. Nosotros dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la aurora? Los que se levantan temprano en la mañana, los que se levantan antes de que salga el sol, se da cuenta que está oscuro. Pero de repente el sol comienza a salir y se da la alborada, ¿no? Se comienza el cielo a iluminar. Y pocos minutos después sale el sol y ya es de día. Pero no se queda ahí, sino llega el mediodía y llega la plenitud del día. Cuando el sol está calentando y está alumbrando en su plenitud, así es, dice la senda del justo. Está bien, venimos de las tinieblas a la luz admirable, pero debemos de ir cada día conociendo la verdad, haciéndonos libres. Que sepamos que lo que hicimos ayer no estuvo bueno, hoy no lo hagamos. Y cuando digo ayer me refiero a que si examinamos nuestra vida, ¿a dónde estábamos hace 5 años? Cada quien haga un examen. ¿Cómo estaba yo hace 5 años? ¿Cómo estaba yo hace 2 años? ¿Cómo estaba yo hace 1 año? ¿Y cómo estoy hoy? ¿Estaré mejor? Sería lo ideal. ¿O no? Porque si te has estancado, el Señor nos manda a avanzar, a conocer la verdad. Muchas de estas mujeres no llegan a conocer la verdad. Y le voy a dar un ejemplo, porque en el ministerio de Cristo, alguien dijo, y me llamó mucho la atención esto, porque decía, en el ministerio de Cristo, ¿quién cocinaba? ¿Quién hacía la comida? Dije yo, buena pregunta. Porque el Señor estuvo con sus discípulos 3 años y medio aproximadamente viajando con sus 12 discípulos. Bueno, Pedro era pescador, quizás sabía cocinar, pero tenía esposa, pero yo no creo que la esposa anduviera ahí porque tenía que cuidar a los hijos, ¿no? Tenía que encargarse de su casa también. Además, recordemos que el ministerio del Señor Jesucristo, la base o la sede del ministerio era el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea se encuentra la casa de Pedro, donde se supone que el Señor vivió también. O sea, pues de que de tiempo en tiempo el Señor estaba ahí, no estaba. Pero cuando les tocaba viajar, alguien dijo algo que dije yo, bueno, tiene sentido. Dice la Biblia que
había mujeres colaboradoras del ministerio del Señor y mujeres que colaboraban económicamente, como Juana dice, que era la esposa de Chuza, que era un alto funcionario en el gobierno romano. Estaba María Magdalena y estaban otras Marías. Pues me imagino, hermano, de que entre de ellas también parte del ministerio de ellas de apoyar era, bueno, ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿Cómo vamos a atender hoy al Señor y a sus discípulos? ¿Qué van a comer? Recordemos que quizás no comían los 3 tiempos. Porque muchas veces cuando el Señor se encuentra con la samaritana, ellos no habían comido, fueron a buscar comida y cuando regresaron le dijeron, aquí traemos comida, Señor, y les dijo, bueno, a mí me conviene comer, pero la comida de hacer la voluntad de mi Padre. O sea que habían veces de que no comían todos los tiempos. Porque el Señor mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Pero seguramente que las mujeres jugaron un papel muy importante. Pero ¿quiénes eran esas mujeres? Si leemos en los evangelios, por ejemplo, Juana había sido una mujer afligida por demonios. Si vemos la vida de María Magdalena, una mujer que había sido liberada de 7 demonios. Y así cada una de esas mujeres habían sido libres porque habían conocido la verdad. Porque sí, aunque venían de un pasado oscuro, conocieron la verdad y la verdad las hizo libres al punto de que la Biblia habla de esas mujeres como que desarrollaron un papel importantísimo en el ministerio del Señor Jesús. Tanto económico como atendiendo las necesidades del Señor y sus discípulos. Dice, estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces hay mujeres en la iglesia de Cristo que deben de llegar al conocimiento de la verdad por la palabra, por la oración y por la ayuda de muchas mujeres. Mujeres que ya han alcanzado la libertad, que han conocido la verdad. ¿Para qué? Para que les ministren y les ayuden a esas mujeres. Veamos esto. Dice el verso 8, y de la manera de Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos que se infiltran, estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. Entonces, estos que se meten en las iglesias, que llevan cautivas a mujeres cargadas de concupiscencias y de pecados, estos los menciona el apóstol Pablo a la manera de Janes y Jambres. ¿Y quiénes son Janes y Jambres? ¿Sabe quiénes son? Hechiceros. Gente que practicaba la hechicería, la brujería, y que hacían milagros. Porque se opusieron a Moisés, dice aquí. Hombres corruptos de entendimiento reprobado en cuanto a ¿qué? A la fe. Hermanos, la fe no es de todos. No es de todos la fe. Dijo el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. La fe es probada. Por eso los discípulos le dijeron al Señor, Señor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a creer como tú crees. Tener una fe, pero una fe de verdad. No una fe fingida. Estos hombres tienen fe fingida. Sin embargo, hacen milagros. Me llamó mucho la atención esto y quise traer a esta ilustración de Janes y Jambres,
Porque todos conocemos ese pasaje donde llega Moisés y tira la vara y la vara se convierte ¿en qué? En una serpiente. Yo me preguntaba, ¿por qué en una serpiente? ¿Por qué el Señor escoge que la vara se convierta en una serpiente, que es un animal detestable y que aún desde el principio de la Escritura menciona a la serpiente, ¿no? Y de ahí la maldice Dios por lo que hizo. Sin embargo, cuando llega Moisés ante el faraón, tira la vara y se convierte en una serpiente, seguramente porque también los egipcios adoraban las serpientes. Y luego se levanta Janes y Jambres y tiran sus dos varas y vemos ahí, que esto es lo que estamos viendo ahí, dice que se convirtieron sus varas en serpientes también. ¿Como para qué? Para desafiar el poder de Dios. Entonces, estos hombres de los últimos días, muchos vendrán con poder para desafiar la verdad, desafiar el poder de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que la vara de Moisés, el poder superior de Dios, se comió las serpientes de Janes y Jambres. Dice Éxodo 7, verso 10 y verso 11. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, ¿y a quiénes? Hechiceros. Hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Esto nos da a entender, hermano, lo que dice el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra, ¿qué dice? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en los aires. Porque también hay una promesa que dice que ninguna arma forjada va a trabajar en contra de nosotros. Quiere decir que la iglesia tiene también oposición contra los hechiceros, los que trabajan para Satanás, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La sangre de Cristo tiene poder. Dice Apocalipsis 12 que los santos derrotan a Satanás, la serpiente antigua y el dragón, por medio de la sangre del Cordero. Luego dice Éxodo 12 y 13, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Habrá endurecimiento en estos tiempos también. La gente simplemente no quiere ni oír ni ver la verdad. Es una lucha espiritual la que tenemos. Volviendo a Timoteo, en el verso 9 dice: mas no irán más adelante. ¿Quiénes? Estos perversos, estos que se disfrazan de piedad, estos que se llevan a las mujercillas cargadas de pecados y de concupiscencias. Dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta ¿a quién? A todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes aquellos? Janes y Jambres. Ellos tiraron sus varas, pero se manifestó la insensatez de ellos, porque el poder de Dios se comió las culebras que ellos habían convertido, aquellas varas que se habían convertido en culebras. El poder de Dios los evidenció y se manifestó su insensatez. Ahora, verso 10 y verso 11 dice: pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia. Eso es lo que nos pide el Señor en estos últimos tiempos, que tengamos, que sigamos la sana doctrina. Que leamos la Biblia y veamos lo que ahí dice, no le aumentemos ni le quitemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, es pura, es completa. Le dice aquí, lea, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, longanimidad, amor y paciencia. Luego le dice en el verso 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, de todas me ha librado, ¿quién? El Señor. Pablo pasó persecuciones, hermanos. Hoy estamos teniendo un día muy bonito. Espero que no se me duerman del calor que se siente aquí. Pero muchos dirán, hoy el calor, mire, esto no es nada. Por lo menos aquí no está como está afuera, afuera está 80 o más. Aquí estamos a 70, es tolerable. Porque hay hermanos, pensaba yo en el África y en otros lugares donde hasta les cuesta reunirse. Gente que viaja para un servicio 2-3 horas y a pie. Y otros que viajan hasta un día de camino para llegar al servicio del domingo. Y donde no encuentran un santuario que sea pues acondicionado, sino a veces hasta bajo el sol y bajo la lluvia. El apóstol Pablo dice que él había sufrido persecuciones, y todos los que querramos seguir a Cristo vamos a sufrir persecuciones. Veamos de qué persecuciones habla Pablo. Por ejemplo, aquí dice que le sobrevinieron persecuciones en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Cuáles fueron esas persecuciones? Si lo quiere apuntar y lo quiere leer a casa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, del verso 50 al 51, en Antioquía, los judíos, los religiosos, hay que aclarar eso siempre. Cuando la Biblia habla de los judíos, no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a los religiosos judíos. Dice, los judíos incitaron a las autoridades y a Pablo y a Bernabé, y fueron expulsados de la región, o sea, los expulsaron. En Iconio se preparó un complot para maltratarlos y apedrearlos, por lo que huyeron a Listra y a Derbe. Y en Listra, Pablo fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Pero se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Mire qué persecuciones las de ellos. Persecuciones terribles donde los magistrados locales se unían en contra de ellos. Tenían que huir de una ciudad a otra, y cuando huye Pablo de Iconio hacia Listra, ahí lo apedrean y ahí es donde dan a Pablo hasta por muerto. Algunos estudiosos de la Biblia, eruditos, llegan a decir que en Listra sí lo mataron a Pablo. Sí, porque lo dieron por muerto, lo dejaron, lo arrastraron, lo apedrearon y ahí lo dejaron. Pero como Pablo no había terminado su ministerio, como Pablo en la voluntad de Dios había de compadecer ante el César algún día, el Señor lo resucitó. Tal fue el caso cuando Pablo iba de camino a Roma para compadecer al César. Cuando llegan a aquella isla y una víbora se le prende de la mano, que estaban haciendo el fuego, y aquella víbora lo agarró, lo mordió, y dice que hasta Pablo la levanta y se la sacude en el fuego.
Y todos dijeron, los presos y los nativos de aquella ciudad, dijeron, verdaderamente este hombre es un malhechor. Porque no solo se acaba de librar del naufragio, entra a la isla y ahora lo espera una víbora de las más venenosas. Lo muerde, este hombre ha de ser un malhechor, un criminal. Y Pablo se sacude la víbora y la víbora se quemó. Y dice que esperaban minutos para que Pablo se hinchara y luego cayera muerto. Y no le pasa nada. Entonces la gente, al ver que pasa el tiempo y Pablo no cae, dice, no, este es un Dios. Fíjense cómo las opiniones de la gente o te maldicen o te ensalzan. Por eso nosotros no debemos de depender de la opinión del hombre. Debemos de buscar la aprobación de Dios. Y Pablo no murió, entonces igual fue en Listra. Él no estaba para morir todavía. Y muchos creen que Pablo fue resucitado por el Señor. Vamos al verso 12 de este mismo capítulo. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es terrible, hermano. ¿Vale la pena mejor ser un seguidor de Cristo? Querer vivir piadosamente delante de Dios, caminar con Jesucristo y padecer persecución. Porque la Biblia dice que los que padecen con Cristo, dice, reinaremos con Cristo. Los que padecemos con Cristo, reinaremos con Cristo. Vale la pena padecer por causa del nombre de Jesús. Y aquí nos advierte la Escritura que todos, fíjese, dice todos es sin excepción, ¿no? Todos los que quieren ¿cómo? Vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero vea lo que le espera a los malos, aquellos que les gusta, que se meten a las casas, que se llevan a las mujercillas llenas de pecado, con diferentes concupiscencias, de aquellos que se aprovechan de la gente, de aquellos que le sacan el dinero a la gente, que hacen del evangelio una manera de vivir y lucrar, aquellos que predican por diferentes razones, menos porque aman a Dios, predican porque su Dios es su estómago, predican porque les gusta, son vanidosos, les gusta ser famosos, les gusta ser fanfarrones, lo que usted quiera, pero no lo hacen por causa del Señor. ¿Qué les va a esperar? Dice aquí, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, o sea que esos no se van a arrepentir, cada vez se van a poner peor, y lo que les sucede es que van engañando, pero también dice siendo ¿qué? Engañados. Porque todo lo que no procede de Dios no es verdad. Y todo lo que no es verdad es mentira y es engaño. Y el que siembra engaño va a cosechar entonces engaño. Pero el que siembra la verdad va a cosechar la verdad de Dios. Por eso vale la pena padecer por Cristo persecución y vivir piadosamente delante de Él. Vamos a ir concluyendo. El verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, ¿de quién has aprendido tú? Fíjense que Pablo le está diciendo ahí, ¿de quién has aprendido, Timoteo? Timoteo había aprendido de Pablo. Su mentor era Pablo. Y seguramente conocía a Pedro, conocía a algunos otros apóstoles,
pero el que lo había agarrado como hijo había sido Pablo. Y Pablo dice que él fue instruido directamente por el Señor por 3 años y medio en el desierto. Pablo era el perito arquitecto de la iglesia. Ahora, ¿de quién aprendemos nosotros? Pues de la palabra escrita, porque el mismo apóstol Pedro nos dice, bien ustedes hacen en creer la palabra profética, como dice, más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues hay que ir a leer Isaías, Jeremías y toda la escritura. Pero cuando habla de los profetas, está hablando de quién, de Zacarías, está hablando de Daniel, de Ezequiel, está hablando de todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Y está hablando también de la palabra escrita por los apóstoles, como Mateo, como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y estas cartas de a Timoteo, a los filipenses, fueron escritas por el apóstol Pablo. Y el último libro de la Biblia, Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Entonces, nosotros estamos en la doctrina de profetas y de apóstoles, pero la más segura, la que está escrita, esa es la guía que Dios nos ha dejado, el canon bíblico. ¿Y sabe quién es el principal maestro? Se llama Espíritu Santo. Porque Jesucristo, denle un aplauso al Señor si lo cree. Señor Jesucristo dijo muy claramente, les conviene que yo me vaya porque les enviaré al otro. Él es el consolador, Él es el Espíritu ¿de qué? De verdad. Él los guiará a toda verdad y dijo, y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho, dijo Jesús. O sea que el Espíritu Santo jamás va a contradecir las enseñanzas de Jesús, más bien nos las va a recordar. Y como aquel verso que escribió el apóstol Juan que dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra. ¿Y quiénes son esos? Pues dice que es el agua. Es la palabra y el Espíritu Santo, 3. Pero en el cielo dice que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero siempre aparece el Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar. Pero ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo? Pues a través de la palabra. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo creen ustedes que escribió Moisés el Génesis? Si Moisés nació bastante tiempo después del Génesis, pero él es el autor. ¿Cómo? El Espíritu Santo lo ha de haber transportado a Moisés a ver cómo fue todo y él lo escribió. Cualquiera podrá decir, pero el pastor, usted está exagerando. Pues no es lo mismo que Dios hizo con Juan. Fíjese cómo es esto, que a Moisés lo transportó al pasado para que viera cómo había sido. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero a Juan no. A Juan el apóstol dice en el capítulo 4 de Apocalipsis que le dijo, oyó una voz como de una trompeta que le dijo, sube acá. Y en el instante vi una puerta en el cielo y subí. Y comenzó a ver escenas del cielo y se le dijo que escribiera todo lo que iba a ver y escribió todo el futuro. En Dios entonces está ¿qué? El pasado en su mano, está el presente y está el futuro. Por eso el mismo apóstol Juan dice, al que es, al que era y el que ha de venir. Está hablando en tiempo ¿qué? Presente, pasado y futuro, porque el Señor lo llena todo. Le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, Timoteo.
Y luego dice el verso 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Fíjese, Timoteo desde su niñez sabía las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, pero ¿para qué? Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación, o sea, la palabra te lleva a la fe, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra, conocer la palabra te lleva a tener fe, y la fe te lleva a creer en Jesucristo para salvación, porque solo Jesucristo salva. Y luego vamos concluyendo el tema porque dice, confirmando lo que le acabo de decir. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué es la escritura? Útil para enseñar a otros, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso quedó la escritura. Entonces, la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. No nos queda duda de eso, ¿no? ¿Por qué la Biblia ha sido tan atacada? La Biblia la han querido desaparecer y no han podido, porque es la palabra de Dios. Y muchos dicen, la Biblia no es la palabra de Dios porque fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres. Le acabo de decir que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando con Génesis. Y luego tiene diferentes autores, pero ¿cómo es posible que un libro como la Biblia coincida en todo lo que dice, cuando la Biblia fue escrita en aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores diferentes? ¿Cómo es que coinciden en todo lo que hablan? Porque definitivamente hay un autor que dictaminó a cada escritor qué escribir. Y ese autor es Dios, por medio de su Espíritu Santo. Por eso es claro lo que dice aquí: toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios, seamos perfectos y que estemos ¿qué? Enteramente preparados para toda buena obra. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe con su palabra, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies, ¿qué dijo? Tu palabra. ¿Y qué más dijo? Y es una lumbrera al camino en estos tiempos peligrosos que vivimos. Hoy vivimos tiempos de engaño. Hoy vivimos tiempos donde alguien agarra un medio de comunicación y comienza a decir mentiras, y los que no tienen la verdad, no tienen el conocimiento, no tienen al Espíritu Santo, no tienen la palabra, corren el peligro que el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad es que la sepamos para ser redarguidos por ella, enseñados por ella, corregidos por ella, instruidos por ella, y que estemos preparados para toda buena obra delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar.
y vamos a decirle al Señor en esta hora que nos ayude. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos, Señor, que nos advertiste por medio de tu Espíritu Santo y por medio del apóstol Pablo, a quien tu Espíritu tomó para que escribiera estas cosas. Señor, líbranos del mal. Señor, líbranos del engaño. Líbranos aún del engaño que pueda haber adentro de nuestro corazón. Tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Pero del corazón dijiste que salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones y sale toda clase de mal. Pero cuando te damos el corazón, tú nos puedes dar un corazón limpio. Tú puedes operar ese corazón y sacar todo lo malo y sanarlo. Señor, líbranos del mal. Líbranos del enemigo de nuestras almas y no permitas que el Señor tome ventaja de nosotros, sino porque protégenos con el poder de tu Espíritu. Protégenos, Señor, bajo la sombra de tus alas, porque ahí estamos seguros. No permitas que el lazo del cazador venga en contra nuestra, mas líbranos del mal. Señor, ayúdanos, porque en ti hemos confiado. Señor, tu palabra dice que el hombre que confía en ti, la mujer que confía en ti, 3 veces dichoso, no será avergonzado. Y hoy venimos delante de ti para decirte que en ti confiamos. Señor, líbranos del mal, no nos dejes entrar en la prueba. No nos metas en la prueba. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder. Tuya es la sabiduría y la primera y la última palabra. Señor, en tus manos estamos, nos encomendamos. Vivimos tiempos de peligro, tiempos postreros, como dijo el apóstol Pablo por el Espíritu, tiempos peligrosos. Pero no estamos solos, sino que estamos contigo, Señor. Tú has prometido no dejarnos, no desampararnos, estar con nosotros hasta el fin, hasta el fin. Ese fin lo conoces tú, el fin de cada uno de nosotros o el fin del tiempo. Tú conoces todas las cosas, Señor, y en tu mano estamos. Oh Señor, acuérdate de tus siervos, acuérdate de tu iglesia, así como acostumbras a acordarte de todos aquellos que tienen temor de ti y que te honran, Señor. Acuérdate hoy de nosotros con esa costumbre que tienes, ese amor y esos cuidados. En tus manos estamos. En tus manos nos encomendamos y vamos a perseverar en el amor de Dios. Y no vamos a permitir que nada ni nadie, Señor, se robe nuestra fe, ni se enfríe nuestra fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ponte de pie. Y le vamos a decir al Señor todos juntos. Vamos a cantarle juntos y le vamos a decir: yo
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, ayúdanos. Dilo, iglesia, los que estamos aquí, los que nos están viendo, cantemos y digámosle: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. ¿Se lo puedes decir a él? Y habitar en tu presencia. Díselo con todo el corazón. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, Jesús. Para que crezcas tú, Jesús, en mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Sí, Señor, díselo a él. Para que crezcas tú, Jesús, en mí. Sí, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, y a todos los que nos ven o nos van a ver. Muchas bendiciones. Amén.